Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de F1. Hoy toca hablar del Gran Premio de Turquía, el 14º Gran Premio de esta temporada 2020 de Fórmula 1 que desafortunadamente va llegando a su fin, y yo creo que este fin de semana se puede resumir con una sola frase. Hasta aquí el vídeo de hoy. Cuando los intocables se vuelven vulnerables, la Fórmula 1 se convierte en la mejor categoría deportiva del mundo. Lo he reivindicado en 50.000 vídeos cada vez que hemos visto carrerones, pero yo creo que este Gran Premio de Turquía solo ha hecho que me reafirme en esa posición que siempre defiendo desde este canal. El Gran Premio entero, desde los entrenamientos libres hasta la carrera, ha sido una pasada. Ha sido una maravilla ver a la Fórmula 1 volver al Istanbul Park y además hacerlo con sesiones tan emocionantes, una detrás de la otra. Pero no sé hasta qué punto vamos a volver al Istanbul Park. La verdad es que no me convence, no creo que la FIA y la Fórmula 1 quiera volver a este circuito después del caos que ha sido de organización. Que creo que voy a quitármelo ya de encima, vamos a hablar del circuito como tal y arrancamos con la carrera, incluso con la clasificación, porque ha dado mucho de sí este fin de semana. El Gran Premio de Turquía ha querido impresionar, el Istanbul Park ha querido enamorar de nuevo a la Fórmula 1 para mantenerse en el calendario, que es lo que muchos circuitos han querido hacer este año, es la intención que tenían en Portimao, en Imola, querían enamorar de nuevo a la Fórmula 1 y reengancharse al calendario para próximas temporadas, y Turquía dijo, pues vamos a reasfaltar la pista. Vamos a reasfaltar la pista, que se encuentran con el circuito impoluto, nada más llegue la Fórmula 1, a 10 días del evento. ¿Cuál fue el problema? Pues que ya lo que se comentó en televisión es que nadie rodó en ese asfalto, que además estuvo lloviendo y la pista pues no estaba mojada cuando empezó la sesión de entrenamientos libres el viernes, pero estaba bastante húmeda, no había goma. De hecho vimos imágenes, no sé si fueron creo que del viernes por la noche, que había coches normales, coches de calle, derrapando por la recta principal para que se engomase la pista y que así los pilotos tuviesen agarre, porque cuando salieron a pista reportaron que era como patinaje sobre hielo, que no tenían agarre, y durante la primera y la segunda sesión del viernes estuvieron más que yendo a anotar tiempos, familiarizándose con el asfalto para rodar este fin de semana. Porque las condiciones eran casi, bueno, no voy a decir imposibles, porque al fin y al cabo se ha celebrado el Gran Premio sin grandes problemas de seguridad, sin accidentes en el día de ayer, trompos y salidas de pista y errores, pero nada, afortunadamente nada grave. Y lo dicho, ese intento de impresionar a la Fórmula 1 salió bien para el aficionado, salió bien para ver una carrera impredecible, una clasificación impredecible junto con el efecto de la lluvia, pero no creo que le haya hecho mucha gracia a la propia federación, a la FIA y a la organización de la Fórmula 1. Después, más allá de todo esto, tenías la pobre gestión que hicieron con la venta de entradas, porque si recordáis, el Gran Premio de Turquía quería ser el evento con más espectadores de toda la temporada para demostrar que iban bien con el tema del virus, y querían vender 100.000 entradas a 3 o 4 euros al día, creo que salió. Vendieron un montonazo, pero el gobierno dijo, demasiada gente, no habrá entradas, no habrá público en todo el Gran Premio, y por tanto perdieron mucho dinero, porque si hubiesen optado directamente, como muchos otros grandes premios, por 5.000, 10.000 espectadores, 20.000 incluso, pues a lo mejor el evento se podría haber disputado con aficionados en la pista, pero al querer ir tan ambiciosos, pues al final el gobierno le tuvo que frenar. Esa es otra. Después está la casi nula seguridad del circuito, porque durante todo el fin de semana hemos visto perros merodeando por la pista, incluso uno que se metió en la propia pista el domingo por la mañana, si no me equivoco, antes de la carrera, creo que fue antes de la carrera y no antes de la clasificación. Y por tanto son imágenes, a ver, sí, muy divertido ver al perro por la pista, pero se puede convertir muy peligroso, más que nada porque ya hubo precedentes en el Istanbul Park de qué es lo que pasó cuando por última vez se metió un perro en la pista, que hubo uno que pudo salir, pero hubo otro que ya no pudo volver a salir del asfalto, y por tanto eran situaciones peligrosas tanto para el animal como para los pilotos y los trabajadores de allí de la zona. Más que nada lo digo porque se vio la imagen del perro por la mañana y tal, pero ya había fotos de gente acreditada el viernes, los entrenamientos libres, viendo perros sueltos sin control alguno merodeando por los viales del circuito, y de ahí que al final el domingo pues hayamos visto uno. Creo que fue el sábado todo esto, no fue el día de la carrera, creo que fue el sábado, porque estábamos esperando a que arrancase la Q1. Pero bueno, que sí, que lo vimos, todo el mundo lo recordará ahora mismo. Y más allá de todo esto, del tema con el asfalto, del tema con las entradas, del tema de la seguridad, está el tema de seguridad pero deportiva, seguridad en la pista ante los pilotos, porque si recordáis, durante la caótica sesión de clasificación, que había muchas banderas amarillas por gente que se salía, cometían trompos y tal, hubo mucho problema.
Y por tanto hubo un momento en la Q1 donde el coche de Nicolas Latifi se quedó atrancado en la Puzzolana. Hubo de ahí muchas investigaciones de pilotos que pudieron pasar a alta velocidad por esa zona y hubo sanciones para Lando Norris por ello, Joe Russell también en otro sector del circuito, y por tanto fue un tanto polémico. Entonces yo decidí ver las onboards de piloto por piloto para ver qué se encontraron, la situación de banderas amarillas y tal. Y vi una onboard de Kevin Magnussen, que esto no se reportó porque imagino que no deja de ser solamente simbólico, no fue nada importante, no fue nada grave, pero me hizo mucha gracia ver cómo los comisarios de pista ondeaban las banderas que les daba la gana. Yo no sé si es que hubo un problema con la comunicación entre dirección de carrera y los comisarios de pista, pero fue un desastre absoluto. Porque, por ejemplo, lo dicho, cuando Latifi se quedó atrancado en la curva 8, vi, por ejemplo, la cámara onboard de Magnussen, que entraba en la curva 8, y en el primer poste de comisarios que se topó, la pantalla LED, digamos, ponía que era bandera amarilla, con el color amarillo ahí parpadeando, pero después el comisario estaba ondeando una bandera roja. Esto lo podéis ver, si tenéis F1 TV, lo podéis ver en la onboard de Kevin Magnussen finalizando la Q1. Ondeaba una bandera roja. Kevin Magnussen continúa, siguiente poste de comisario, siguiente comisario, y esta vez estaba ondeando doble bandera amarilla. Magnussen continúa, otro vértice de la curva 8, se encuentra con otro poste de comisarios y el LED pone que ya a partir de ahí es bandera verde, pero el comisario ondea bandera amarilla. Entonces, en 3 postes distintos, 3 comisarios distintos en la misma curva estaban ondeando banderas completamente distintas, que podían significar una cosa u otra bien distinta. Entonces, ¿qué preparación ha sido esta? Después la FIA se quejó también de que fue culpa de los comisarios de pista que tardaron mucho en retirar el coche de Latifi. Que de todos modos, esta imagen también la recordaréis del sábado en clasificación, esto no me parece justificable por parte de la FIA, porque arrancaron la Q2, como recordaréis, con una grúa todavía en la pista, en la curva más complicada del circuito, con nula visibilidad y con un asfalto súper complicado que podía hacer que los pilotos se saliesen tal y como hizo Nicolas Latifi en ese punto. Y arrancaron la sesión con la grúa. La FIA dijo que fue los comisarios que no se aclarían y tardaron mucho con la grúa, que puede tener cierta lógica viendo lo que hicieron con las banderas, pero de todos modos, si por mucho que sean muy lentos y por mucho que tengas prisa, la FIA debió atrasar el arranque de esa sesión y no permitir jamás que vuelvan a estar los monoplazas en pista, campando a sus anchas con una grúa en pista. Eso fue inaceptable. Pero bueno, eso ya nos lo quitamos de encima. Por todo esto, no creo que el Istanbul Park vuelva a calendarios recientes. Ojalá, porque el espectáculo que nos ha dado ese error que tuvieron al asfaltar la pista, eso nos ha dado un 50% más de espectáculo y hemos disfrutado más la carrera, y afortunadamente con todo el mundo sano y salvo. Pero no sé hasta qué punto la FIA la habrá convencido mucho. Pero bueno, apartamos todo esto y arrancamos con la opinión del Gran Premio de Turquía. Y tengo que empezar hablando del ganador, que fue, una vez más, Lewis Hamilton. Como dije en muchos otros vídeos, es increíble ver cómo cada cuento, por mucho que tenga un distinto inicio, siempre tiene el mismo final. Es increíble ver cómo cada carrera puede arrancar de forma completamente distinta, pero al final termina siempre igual. Sea por estrategias, sea por la lluvia, sea por safety cars, sea por lo que sea, por velocidad pura, por pinchazos, yo qué sé. Sea como sea, siempre, o casi siempre, tiene el mismo final. Y es Hamilton ganando el Gran Premio. Es increíble porque además pasó de sopetón. Pasó de sopetón. Por una vez en mi vida, creo yo, me creí que los Mercedes tenían problemas. Y los tenían, en verdad. La carrera de Hamilton por eso fue estratosférica. Me lo creí. Porque veías el viernes los entrenamientos libres, que sí, estaba la pista muy complicada y tal. Veías a los Red Bull arriba, los Racing Point ahí en buena posición también. Y veías los Mercedes que estaban como séptimo, duodécimo. Y iba a la prensa y decía, ostras, que no he tenido grip, tenemos muchos problemas en este circuito, tal. Y tú miras esas declaraciones y dices, sí, sí, claro, muchos problemas. Ahora mañana la pole, un segundo de diferencia frente al resto, el domingo ganas doblando hasta el cuarto clasificado, ya está. Lo de siempre. Pasa el sábado, más allá del complicado estado de la pista, tienes la problemática de la lluvia. Tercera sesión de entrenamientos libres y Mercedes que se mantiene igual, noveno tal, 13º, esas posiciones, y vuelven a decir lo mismo, que sí, que tenemos muchos problemas, y yo me quedo como, ¿seguro? Y llega la clasificación, efectivamente, sexto y noveno. Lewis Hamilton sexto, Valtteri Bottas noveno. Y te quedas como, ostras,
que parece ser que sí que tienen problemas. Y arranca la carrera, Hamilton gana algunas posiciones, pero después comete errores y las pierde de nuevo, y se mantiene sexto o quinto durante la primera mitad de la carrera. Y dices, ostras, que de verdad que no vamos a ver una victoria de Hamilton. ¿Qué es esto? Y de repente, ¡pam!, en 5, 6, 7 vueltas cambió absolutamente todo. Algunos pilotos entraron en boxes, Vettel entró en boxes, Albon trompeaba, Stroll paraba en boxes y tenía 50.000 problemas, Hamilton recortaba un montonazo de tiempo frente a Checo Pérez y le adelantaba, y de repente estás en el sofá, estás viendo la carrera y de repente haces así como que no te acabas de enterar de lo que ha pasado, porque hace un momento estabas viendo a Hamilton sufriendo en quinta posición y de golpe y porrazo está primero. Y no solo está primero, sino que va abriendo hueco con Checo Pérez y acaba a una distancia de 21 segundos, 6. Es increíble lo que vimos en el día de ayer. Y es lo que digo siempre, ¿ves? Yo creo que esta es una oportunidad increíble, porque hay mucha gente que me dice, no, es que cada vez que gana Hamilton dices que es una carrera aburrida. Pues no, a la carrera de ayer le puse un 9,5 porque fue un carrerón, y veis, puede haber espectáculo por mucho que gane el mismo, y siempre defenderé lo mismo. Así que hasta aquí vuestras excusas de que soy anti-hamiltonista o tal. Eso, si fuese todavía aquel chaval de 7 años que lo odiaba con todo en esa temporada 2007 de debut, todavía, pero ahora pues como que pierde un poco de lógica. Y vimos una carrera de Hamilton brutal que además le hizo proclamarse heptacampeón del mundo. Y yo creo que carreras así explican muy bien por qué Hamilton es el único piloto capaz de igualar a Michael Schumacher en títulos mundiales, al menos a día de hoy, a fecha de hoy, día 16 de noviembre de 2020. A lo mejor estáis viendo este vídeo dentro de 10 años y sigue existiendo YouTube y ha aparecido otro piloto en el panorama de la Fórmula 1 que sea capaz de arrebatar este récord, pero a día de hoy es el único. ¿Y por qué? Sí, porque tiene un cochazo y está en el equipo más dominante de la historia de la Fórmula 1 con 7 títulos mundiales consecutivos en el campeonato de constructores, que eso no ha sucedido nunca y que probablemente el año que viene será el octavo campeonato de constructores, consecutivo por parte de Mercedes. Pero tiene que haber manos, tiene que haber un piloto capaz de conducir esa máquina y de estar durante tantos años enfrentándose a gente distinta, aferrándose a ese primer peldaño del podio. No todo el mundo está a la altura de Lewis Hamilton, no todo el mundo, por mucho que tenga esa oportunidad de meterse con un Mercedes, sería capaz de hacer lo que ha hecho Lewis Hamilton. Porque esto es así. Michael Schumacher, ahora toda la gente, digamos, que está copando los libros de récords de la Fórmula 1 en poles, en victorias, en títulos mundiales, todos los que están arriba del todo es porque siempre han tenido cochazos. Hasta cualquiera que haya ganado un título mundial, 2 o 3, todos han ganado un mundial con un monoplaza que si no es el primero en velocidad es el segundo. Fin. Habrá más excepciones en los 50, en los 60, en los 70, donde la Fórmula 1 era completamente distinta, pero en este siglo XXI no. Ni Alonso, ni Raikkonen, ni Vettel, ni Jenson Button, nadie. Y me sorprende que todavía sigamos con este run de si Hamilton, de si el mérito, tal, y que a la vez estemos alabando al máximo los títulos de Michael Schumacher, que salvando las distancias, y que pese a que haya sido con un Ferrari no tan dominante como el Mercedes de ahora, pero también muy dominante, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, es un monoplaza a la altura, un pilotazo a la altura, un SS-Pack y son muchos títulos mundiales. Y a lo mejor por aquel entonces también si ponías al Kimi Raikkonen, que lo petaba en McLaren Mercedes ya desde esa temporada, por ejemplo en 2003 estuvo a nada de ganar el título, a lo mejor pones a ese Kimi Raikkonen con ese Ferrari y también te habría ganado el título y te habría ganado el de 2004 y todo lo que tú quieras. Entonces estamos en las mismas de siempre y por tanto, si vamos a criticar los títulos de Hamilton y vamos a quitarle mérito porque le ganó a tal piloto y tuvo este compañero tal, tenemos que hacer lo mismo con Michael Schumacher y a lo mejor con más pilotos. Más pilotos que estén copando el listado de títulos mundiales, véase Alain Prost, véase Sebastian Vettel, que también todo el mundo ha soltado lo que ha querido con este señor, también con Niki Lauda, que también era un piloto de pago y se metió en la Ferrari, tal. O sea que si tenemos que empezar a criticar piloto por piloto, se puede criticar muchas cosas. Y lo dicho, no me voy a alargar mucho con esto, porque al fin y al cabo es más de lo mismo, estamos los últimos grandes premios con la misma historia, la misma cantinela de siempre, porque está siendo temporada de récords de Lewis Hamilton, de igualar en victorias, después superar en victorias, ahora igualar en mundiales, el año que viene seguramente superar en mundiales a Michael Schumacher y por tanto estaremos siempre con la misma historia. Pero lo único que voy a decir es que me fascina
que aquel chavalín que vimos en 2007 que le complicaba las cosas en su año de rookie a un bicampeón del mundo por mucha historia que hubo de McLaren y que claramente tenía el apoyo de McLaren en todas las historias, me fascina que 13 años después de aquello estemos hablando ahora de Lewis Hamilton como el piloto con mejores estadísticas de la historia de la Fórmula 1. Mismos títulos que Michael Schumacher, pero más victorias, más poles, y el año que viene seguramente ya incluso ganará un mundial de más. Entonces me fascina que en 13 años hayamos visto todo esto, esta época esta etapa de dominio brutal. Y eso, que lo de Lewis Hamilton está al alcance de muy pocos, que es increíble. Estamos viendo historia, por mucho que sea incluso aburrido ver esta historia, recordaremos estos años dentro de mucho tiempo. Y creo que todo lo que siento hacia Lewis Hamilton lo resumí bastante bien con un artículo que preparé ayer para F.1, que os tenéis el link en la descripción, porque está redactado desde el punto de vista de aquel chaval de 7-8 años que empezó como la mayoría de los españoles odiándole a muerte por todo lo que contaban en la tele, en la prensa, lo que me contaban en el bar, en los restaurantes, los amigos del cole, la gente de a pie, y que al final se vio. Es el punto de vista de aquel chaval que, pese a empezar odiándole, vio que todo lo que contaban eran milongas, que se sesgaba absolutamente todo y que aquel niño mimado que ganaba solamente porque McLaren metía la mano, al final gana a todo el mundo durante muchos años consecutivos y que al final ese niño mimado va a terminar siendo el más grande, al menos estadísticamente hablando de la Fórmula 1. Por tanto, os recomiendo esa lectura. Felicidades a Lewis Hamilton. Me gustaría que le diese un poco más de tregua al resto de pilotos y que Mercedes le diese más tregua al resto de equipos de la parrilla, pero esto es lo que hay. La historia en ocasiones puede ser aburrida, pero no deja de ser historia. Y antes de continuar con el resto de la parrilla del Gran Premio de Turquía, yo creo que es apropiado hablar ahora del otro Mercedes, de Valtteri Bottas. Creo que me pasé bastante con el tweet que redacté ayer, ¿vale? Porque cuando estaba viendo la carrera puse algo así como que la actuación de Valtteri Bottas era lo más humillante y patético que había visto en mi vida. Probablemente por el momento pues no fueron las palabras más acertadas para describir lo que estaba viendo, porque además pues también ha habido actuaciones muy malas por parte de pilotos de Fórmula 1 durante toda la historia. Pero no me arrepiento de ese tweet, y lo siento si hay aficionados de Mercedes, de Valtteri Bottas en especial, viendo este vídeo que se hayan podido ver ofendidas por cómo escribí ese tweet. Pero es que no se me ocurren otras palabras, porque lo de ayer fue humillante. Ya no te hablo de si tiene tanta distancia, de si tiene más o menos distancia frente a Lewis Hamilton en clasificación, si después falla en carrera o lo que sea y después no se ve tanto ritmo. Vale que es muy complicado, lo que hemos dicho durante mucho tiempo, ser compañero del nuevo heptacampeón del mundo, pero Nico Rosberg, por ejemplo, incluso en los años donde no le ganó el Mundial le puso las cosas complicadas, en 2014 y en 2015, y además en 2016 le ganó el Mundial, y Valtteri Bottas desde 2017 parece que va incluso a peor. Siempre llega el Bottas 2.0, el Bottas 3.0, ¿no? Que ahora tengo un plan, que ahora ya veréis, que ahora le gano, jajaja. Me paso con todo el mundo en la radio, que os vayáis todos a freír espárragos, y al final, ¿qué queda? Pues nos queda el Valtteri Bottas que vimos ayer en el Gran Premio de Turquía, con probablemente su peor carrera en todo su palmarés, en toda su trayectoria en Fórmula 1. Ya no te digo que, vale, que lo de Hamilton tuvo mucho mérito, que empezó a remontar con esos neumáticos intermedios desgastadísimos, que se puso primero, que los conservó muy bien, que ganó la carrera cuando todo parecía que no iba a ser una carrera de Mercedes. Ya no te digo que le ganes, porque es muy complicado ganar a Lewis Hamilton, pero empezar la carrera trompeando, cargarse a Esteban Ocon en la misma vuelta, que no sé si llegasteis a verlo, pero que se le volvió a cargar y le complicó todavía más las cosas al francés, y hacer 6 trompos en total, que le doble su compañero, además con dificultades para doblarle porque se apartó fatal Valtteri Bottas, y que acabe 14º, macho, doblado por su compañero. ¿Cómo se puede hacer tan mal? ¿Cómo puede hacer una carrera tan mala? Que ahora es increíble porque cuando puse ese tweet todo el mundo recordó, que no recuerdas a Massa en Silverstone 2008. Pues Massa en Silverstone 2008 lo hizo fatal, trompo tras trompo, mientras Hamilton precisamente ganaba la carrera con mucha solvencia, una de sus mejores carreras ya no solo de Fórmula 1 sino de todo su palmarés. Pero Massa en ese año luchó por el Mundial. Massa en ese año era el gran segundo piloto, porque Kimi Raikkonen había ganado el Mundial el año anterior y Massa ganó a su compañero de equipo
el gran campeón del mundo, además un pilotazo como la copa de un pino que era el Kimi Raikkonen de esas temporadas, Massa le ganó. En 2009, hasta que tuvo el accidente, Massa le ganó. Cuando tuvo el accidente aquel de la clasificación del Gran Premio de Hungría de 2009, hasta esa carrera Massa iba por delante, Massa iba quinto en el Mundial y Raikkonen iba décimo. Eso es un segundo piloto. Y que lo recuerda a todo el mundo como si fuese Felipe Massa el peor piloto de la historia. Creo que me estoy yendo bastante por las ramas ahora mismo hablando de Felipe Massa cuando no toca, pero es que además, esto aprovecho y lo meto aquí, he leído hoy unos tweets, además de gente reputada, infravalorando a Hamilton porque su primer mundial lo ganó frente a Massa. Así como diciendo, ya ves tú, contra quién ganó, no tuvo competencia. Cuando Massa en esa temporada ganó al vigente campeón del mundo, que era Kimi Raikkonen. En 2009, hasta mitad de temporada, cuando tuvo el accidente, ganaba a Kimi Raikkonen. Entre 2007 y 2009 quedó más por delante en clasificaciones que Raikkonen. En carrera también. Entonces uno se queda bastante loco. Y es lo mismo de siempre, la misma historia de siempre. Que para defender a los nuestros hay que meterse con los otros. Y eso no puede ser, señoras y señores. Basta ya de esta idea de no tengo otro argumento para defender al mío que criticando al otro. Esto se ha hecho toda la vida. Y hoy se vuelve a evidenciar, pero bueno, la misma historia de siempre. Y lo dicho, que eso era un segundo piloto. Y pese a que tenía carreras malas, Felipe Massa era un buen piloto. Eso era un segundo piloto. Le ponía las cosas complicadas a un campeón del mundo. Y lo de Valtteri Bottas no se acerca ni a lo de Massa, ni a lo de siquiera a lo de Barrichello, ni siquiera a lo de, ni mucho menos ni por asomo a lo de Nico Rosberg. Y la carrera de Gires que fue pésima. Yo no sé qué es lo que le pudo pasar. Dijo que tenía daños también porque se cargó él mismo a Esteban Ocon. No es porque tuvo daños así de repente, sino porque se cargó a un piloto en la primera vuelta, además, que no sé dónde quería ir, si podéis mirarla on board. Y me puso malo en el día de ayer. Me puso malo Valtteri Bottas porque me quedé alucinando de cómo se puede hacer tan mal una carrera. Que ahora me diréis, ¡buah! Ahora vas con las lecciones, tal, no sé qué, no sé cuántos. Aquí como si tú supieses tanto, a que tú no sabes conducir, a que tú no te pones con un Fórmula 1. Sí, pues si nos ponemos con esa idea, que os vea yo, alguno de vosotros, criticando ahora de repente al gobierno, porque os diré, si vosotros no sois políticos, ¿qué hacéis criticando? ¿Vosotros habéis estado al mando de un gobierno? Pues no podéis criticar al gobierno. Si empezamos así con todo, no podemos hablar de nada. Así que yo creo que es conveniente decir que me quedé alucinando con la actuación de Valtteri Bottas en el día de ayer y que me parece inaceptable hasta para un escudero de Lewis Hamilton, hasta para un segundísimo piloto del equipo Mercedes. Me quedé sin palabras. Pero bueno, para no ponerme malo voy a empezar a hablar de pilotos que lo han hecho muy bien en esta carrera y casualmente los dos pilotos que acompañaron a Lewis Hamilton en este histórico podio lo hicieron muy bien. Carrera espectacular por parte de Checo Pérez en segunda posición y de Sebastian Vettel tercer lugar. Que antes de empezar hablando del mexicano, yo creo que está bien hacer un inciso para decir que me parece fascinante que se haya vuelto a cumplir el gafe de este canal de que cada vez que meto a un piloto en el ranking de pilotos más decepcionantes, al menos uno de esos 5, la carrera siguiente hace la carrera de su vida. Y en esta ocasión con Sebastian Vettel ha pasado por lo menos su mejor carrera desde 2019. Así que me parece sencillamente fascinante. Hay mucha gente que me lo dice ahí como para pinchar de gafe, pero en verdad yo dije en ese vídeo que quiero que les vaya bien a esos 5 porque les tengo bastante aprecio y me parece fascinante que Sebastian Vettel haya conseguido el podio. Ha habido gente que me ha dicho incluso, tío, pues critica a Sainz la primera carrera de la temporada que viene y así automáticamente a partir de ahí irá perfectamente. Así que lo tendré en cuenta, pero no hay que abusar de ese gafe, hay que saber controlarlo en pequeñas dosis. Pero lo dicho, volvemos ya con la seriedad, hablamos de la carrera y empezamos a hablar de Sergio Checo Pérez con una frase yo creo bastante sencilla y directa, mirando a cámara. No os asustéis. Red Bull. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más tiene que hacer Sergio Pérez para que lo fichéis? O sea, ha estado toda la temporada a contracorriente, que si mala suerte de safety car cuando en momentos muy malos, en problemas de estrategias, problemas con las paradas, incluso ayer en el Gran Premio de Turquía tuvo una parada lenta, 2 carreras fuera por contagiarse de COVID y ahora mismo con este podio, merecidísimo al fin, su primer podio de la temporada que no sé cómo ha tardado tanto en llegar, se pone cuarto en el Mundial como el mejor del resto. Cuarto en el Mundial con 2 carreras menos frente a sus competidores. Red Bull, ¿qué tiene que hacer Checo Pérez para que le fichéis, para que le anunciéis ya
para sustituir a Alex Albon, porque yo no me lo explico. Nico Hülkenberg es una opción razonable, pero la carrera de Checo Pérez ayer yo creo que vuelve a demostrar una vez más que este chico, con un buen monoplaza, puede hacer cosas muy interesantes. Salía tercero. En clasificación, pues oye, sabemos que Checo Pérez no es hombre de clasificación, es hombre de carrera, y perdió ante Stroll, Lance Stroll, que aprovecho para hacer un inciso de pole de Stroll que hemos visto. Yo pensaba que estaba borracho, estaba en directo. Intentaré ahora mismo poner el frame del fotograma, porque estaba en directo viendo la clasificación de cuando me enteré de que Stroll había hecho la pole. Yo creo que nos quedamos así todo el mundo, así que brutal eso también del canadiense. Y lo dicho, perdió ante Stroll, perdió ante Verstappen, salía tercero. La carrera de Pérez de todos modos pintaba muy interesante porque ya sabíamos que su punto fuerte son las carreras, que su punto fuerte es el cuidado de los neumáticos, y es básicamente lo que hizo. Hizo muy buena salida, Verstappen salió muy mal, se puso segundo. En las primeras vueltas no tenía ritmo para alcanzar a Lance Stroll, que esto es destacable a favor del canadiense, porque ahora romperá una lanza a su favor. Y a partir de la segunda mitad de la carrera, pues oye, contra Hamilton ya crecido, ya con un ritmo espectacular, no podía hacer nada. Se quedó en pista y no le pararon en boxes, viendo que a Stroll no le funcionó esa parada extra, ni mucho menos. Y consiguió una segunda posición batallada hasta las últimas curvas frente a los Ferraris, y lo dicho, lo hizo pese a que el rendimiento del Racing Point, cuando la pista empezó a secarse, cayó en picado, y aún así el tío se mantuvo en esa segunda posición, de la que no se bajó en casi ningún momento de la carrera, solamente cuando hizo paradas en boxes. Stroll, por ejemplo, ya vimos lo que pasó, aunque Stroll ya parece que tuvo un problema, ahora contaré, pero lo de Checo Pérez es que es espectacular. Y es un ejemplo más de todo lo que ha estado haciendo en esta temporada. Lo dicho, en el último vídeo llamado los 5 pilotos más sorprendentes de esta temporada, también os pondré si puedo el link en la descripción. Lo dicho, en ese vídeo de los 5 pilotos más sorprendentes tengo un listado con todos los problemas ajenos que ha tenido durante esta temporada, y fácilmente a lo mejor, sin exagerar, podría haber sido su tercer podio de la temporada. Sin exagerar, porque las oportunidades las ha tenido. Podría haber sido su tercer podio en 2020. Entonces, de ahí que me parece que este Gran Premio de Turquía ha sido simplemente un mero reflejo de todo lo que ha estado haciendo durante 2020. Que al fin llegó su premio, no le colocaron muy bien la bandera de México en el podio, aunque pudieron solventarlo, aunque esa es otra, que eso no lo he dicho al principio del vídeo. La organización del Gran Premio de Turquía no fue problema de las pantallas, fue problema de que colocaron el peldaño del segundo clasificado en el lugar del tercero, y por tanto Sebastián Vettel, cuando se subió, pese a que, oye, es un piloto ya con el instinto de irse hacia la derecha, vio el peldaño del tercero y se metió ahí. Y Checo Pérez se metió donde habitualmente debe estar el tercero, y de ahí que las banderas hayan estado mal colocadas. Entonces es otro problema de organización del Gran Premio, que yo no sé cómo habrán quedado reaccionando en la FIA y en la Fórmula 1 con todo esto, pero bueno. Lo dicho, quitando estos temas irrelevantes, la carrera de Checo Pérez merecidísima, ese premio merecidísimo. No se le vio muy efusivo por la radio, porque yo creo que incluso tenía ganas de ganar la carrera. No sé hasta qué punto, lloviendo más, incluso le podría haber ganado a Lewis Hamilton, porque la carrera que hizo fue espectacular. Pero yo creo que el propio Pérez sentía que ha llegado al podio muy tardío, de que ha visto perdidas muchas oportunidades a lo largo de toda la temporada, y por tanto no se alegraba tanto. Era más incluso como rabia, de decir, ostras, por fin, de darme un respiro y de decir, por fin hemos terminado en el podio, por fin tenemos el resultado que nos merecemos. Así que muy contento por Checo Pérez. Esto yo creo que ayuda muchísimo para que se resuelva su fichaje cuanto antes para 2021. Sinceramente yo lo tengo más claro que nunca. Y tercera posición para Sebastián Vettel. Yo es lo que he dicho en muchos vídeos, blogs, el ranking de los 5 pilotos más decepcionantes. Para mí una carrera no lo cambia absolutamente todo. Puede ayudar a que veas las cosas con otra perspectiva, pero no lo cambia, ni mucho menos. Y la carrera de Sebastián Vettel fue espectacular, ¿vale? Ahora no vamos a hacer todos como, ¡buah! Es que ya veis, Sebastián Vettel ha estado muy mal toda la temporada, pero con esto se soluciona todo. No, señor. Al fin y al cabo, y siendo crueles, matemáticamente, esto solo implica que le ha sacado 3 puntos a Leclerc, porque Leclerc terminó en cuarta posición. Pero oye, al César lo que es del César. Cuando hace un carrerón se ha de decir, y la carrera de Sebastián Vettel desde el segundo 1 fue espectacular. La salida que hizo adelantó en la primera vuelta a 8 monoplazas en las mismas condiciones que todo el mundo,
aprovechando el caos de la primera curva, aprovechando el error de Lewis Hamilton también, adelantando a mucha gente por el exterior. Espectacular. El ritmo que tuvo a partir de ahí, cuando empezó a secarse la pista y que tenía a Verstappen, a Hamilton detrás y que no le podían ni adelantar, eso fue espectacular por parte de Sebastian Vettel. Tuvo otro problema una vez más del equipo, que tuvo una parada lentísima, de 5 segundos para arriba. Y entonces volvió a ser un poco lo mismo de siempre, decir, ostras, ahora que Vettel lo estaba haciendo genial, otra vez vuelve a ser fallo del equipo, que es lo que os he dicho siempre que hay que tener en cuenta, que siempre nos quedamos con los errores de Vettel, pero cada vez que el equipo mete la pata, siempre pasa de forma desapercibida, y esto quiero que se destaque. Aún así, por ritmo, al final terminó cediendo ante Leclerc, que estuvo completando esa remontada mucho más tardía que la de Vettel, porque su salida no fue la mejor, terminó adelantándole. Leclerc tuvo mucho ritmo para superar a Sergio Checo Pérez. Estuvieron batallando, estuvieron perdiendo tiempo. Sebastian Vettel aprovechó para agruparse a esa lucha por el podio. Y en el momento en el que Leclerc cometió el error de pasarse de frenada intentando mantener la segunda posición que le acababa de quitar a Checo Pérez, cometió el error que yo creo que es el que más le ha dolido, incluso más que la clasificación de Bakú del año pasado y tal, porque aprovechó Sebastian Vettel ese error para meterse en el podio. Y después, no sé si lo habéis escuchado, pero la radio de Leclerc al final de la carrera, tela marinera, pero tela marinera, gritándose a sí mismo, llamándose de todo, diciendo que soy un inútil, porque claro, estaba el ingeniero. Él estaba ya muy cabreado, pero no decía nada por la radio. Estaba el ingeniero, pues, dándole el repaso, tal, cuarta posición, hablándole con un tono tranquilo, y decía, bueno, has hecho un buen trabajo. Y entonces Leclerc apretó el botón de la radio y dijo, qué buen trabajo, lo he hecho fatal, soy un tal, y diciéndose de todo. Incluso Matías Binotto desde Maranello entrando por la radio diciendo, basta ya, cállate ya, guarda el coche, ya está. Y es lo dicho, la carrera de Sebastian Vettel no cambia mi percepción de lo que hemos visto en esta temporada, no creo que cambie incluso la vuestra, pero lo único que sí que ha demostrado es que cuando tiene el día todavía Sebastian Vettel puede estar ahí. Cuando tiene el día, cuando por fin se encuentra cómodo con el monoplaza, que me parece increíble que se encuentre cómodo cuando las condiciones son más complicadas. El año pasado en Alemania 2019 pasó una cosa más o menos parecida. Y lo dicho, yo creo que todo esto demuestra que todavía cuando tiene el día puede dar caña. Y entonces esto lo que hace es inspirar confianza para la temporada que viene si se encuentra cómodo con Aston Martin y si Aston Martin le ofrece un buen monoplaza, un coche a la altura. Esto es lo que inspira confianza sobre Sebastian Vettel, ver que esto puede cambiar. Pero a todo esto, recordemos que la temporada pasada pasó lo mismo con Alemania 2019, todos dijimos al final el resurgir de Sebastian Vettel, todo cambia a partir de ahora, a redención además de que se salió de pista en Alemania 2018 y ahora parece que volvemos a ver a otro Sebastian Vettel, y lo que vimos de ahí a final de temporada fue un poco más de lo mismo de lo que vimos en todo 2019. Entonces por eso digo que no creo que cambie nada de lo que he visto yo durante toda esta temporada, pero al menos me da una alegría, le da una alegría a Sebastian, al menos era una forma decente de despedirse del equipo Ferrari, y a partir de 2021 a ver de qué es capaz. Ya se ha visto que cuando tiene el día puede aprovechar la oportunidad, así que tengo muchas ganas de que llegue 2021 y que veamos a otro Sebastian Vettel. Y por parte también de Charles Leclerc, pues lo dicho, hizo también una muy buena carrera, la salida se le complicó mucho, Ferrari acertó mucho con la estrategia y le proporcionó un undercut estratégico a 4 o 5 pilotos de forma espectacular, el ritmo que marcó a partir de ahí fue muy bueno, notaba vueltas rápidas, y por tanto la carrera de Leclerc a partir de ahí fue tremenda. Tenía ritmo para ser tercero, tenía ritmo para ser segundo, pero al final ese error fue lo único que le apartó del podio. No es un error para lapidar a Charles Leclerc, no fue como lo de Italia, no fue como lo de Estiria, de chocar, de abandonar, de incluso hacer abandonar a tu compañero. Fue una simple pasada de frenada donde perdió solamente 6 puntos, pero si estás luchando por un mundial, si te ves en esa posición, perder 6 puntos en la última curva, casi en las últimas curvas, en los últimos giros, no creo que sea lo mejor para la lucha. Entonces esos errores se han de pulir cuanto antes. Y antes de continuar hablando del quinto clasificado, voy a hablar de Lance Stroll, porque quiero romper una lanza a favor de Lance Stroll, porque no me explico cómo pudo haber tanto bajón de rendimiento tras el arranque brutal de carrera que hizo. Yo, sinceramente, cuando arrancó el Gran Premio y le vi en primera posición en la pole y tal, yo dije, en la primera curva ya está. En la primera curva, finiquitado todo, Stroll cae, empieza a caer posiciones y ya está, y se acaba la historia.
Verstappen arranca muy mal, entonces no tiene mucha competencia en su misma fila y entonces sale de la primera curva líder. Y dices, vale. En la vuelta 3, en la vuelta 4, le saca 5 segundos a Checo Pérez. Y dices, ostras. Y ves que hasta la vuelta 35 todavía se mantiene en el liderato, quejándose de graining y tal, pero se mantiene ahí. Entonces, vale, la segunda mitad de carrera fue terrible. Pero la primera fue genial y no veo a mucha gente hablando de ello. Precisamente cuando la pista estaba más complicada es Stroll cuando más se lució. Y cuando la pista ya estaba secándose, Stroll decayó. Ya se dijo en su momento que Stroll iba muy bien en lluvia. El sábado yo creo que se vio bastante bien, pero no creía que tanto. Y durante la primera mitad de la carrera lo hizo genial. Porque Checo Pérez, sin nadie delante, no tenía ritmo para pasar de una barrera de 2 segundos, de 2 segundos y medio de diferencia con el canadiense. Y eso me parece destacable. Después decayó. Después, hasta el propio piloto, cuando terminó la carrera, habló por la radio, porque busqué la onboard, porque no lo pusieron evidentemente en la carrera con la celebración de Hamilton y tal, y dijo, ¿qué ha pasado? ¿No ha habido nada de ritmo? ¿No me lo explico? No entiendo qué ha pasado. Y el ingeniero diciendo, tal, mala suerte, pero él estaba como el gif este de John Travolta, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué la primera mitad tan bien y está tan mal? Y hoy Racing Point ha emitido un comunicado vía redes sociales diciendo que después, cuando le han entregado el monoplaza, después de hacer los pesajes y todos los procedimientos de la FIA, le han dado el monoplaza y han estado investigando, porque les parecía muy extraño, y han dicho por redes sociales que han encontrado daños en su alerón delantero que ha hecho que se intensificara el tema del graining. Que yo no sé hasta qué punto esto es una excusa simplemente para salvar la imagen de Stroll, o si tiene algo de verdad. Porque al fin y al cabo, lo que dicen en los tweets se pudo ver ayer en la carrera. Que a partir de la vuelta 17-18 empezó a tener problemas con graining, ahí es cuando Checo Pérez empezó a abrir hueco. Cuando le dijeron inicialmente de parar en boxes, Stroll no estaba absolutamente nada convencido y decía que no, que no y que no, hasta que al final le volvieron a decir para en boxes, porque creían que ese problema de graining con nuevos neumáticos intermedios se iba a solucionar. Paró. Y si os fijáis, ya desde la primera vuelta, no sé si esto se vio en la carrera, pero lo vi en la onboard, que a lo mejor cuando completó la vuelta, ni siquiera terminarla en la curva 11 de la misma vuelta de salida de boxes, dijo algo así como, tío, ya tengo graining en mis neumáticos, no entiendo qué está pasando. Entonces, es algo muy rápido, un graining de normal en los neumáticos no te sale en menos de una vuelta. Y entonces ves ese comunicado de Racing Point y puede que sea una excusa o puede que tenga algo de lógica. Porque yo la verdad es que pese a que no han entregado pruebas, que eso es lo que me tira para atrás del comunicado de Racing Point, que no han añadido fotos de los neumáticos, no han añadido fotos del alerón delantero y han mostrado los daños del alerón delantero, me extraña que las primeras 35 vueltas vaya tan bien y que en las últimas ceda ante Lando Norris, ante Alex Albon, esté apretado por otros pilotos y que caiga de la primera a la 9ª posición como si nada. Entonces eso es lo que me puede cuadrar si de verdad Stroll tenía daños. También estábamos muy escépticos con lo de Valtteri Bottas en Imola. En la carrera de Imola, Valtteri Bottas le decían por la radio que tal, que tenía un problema con la aerodinámica o con el suelo y que de ahí que fuese tan lento. Y todo el mundo diciendo, sí, que te lo has creído, que es Verstappen que es más rápido y ya está, hasta yo mismo lo decía. Y de repente termina la carrera y lo primero que hace Mercedes es sacar una foto con una pieza así de grande de un Ferrari, de Sebastian Vettel, metido en su monoplaza toda la carrera. Y ahí es cuando dices, ostras, pues sí que tenía daño, sí. Entonces quizá con Stroll pues pueda ser lo mismo, porque sinceramente me sorprende que de la primera a la 9ª posición caiga tan rápido. Tan rápido, desde las primeras vueltas, es que no tuvo ritmo alguno con esos intermedios. Entonces eso es lo que me sorprendió. Para mí se queda en un fin de semana positivo para Lance Stroll. Lo de la pole fue absolutamente increíble y además con tanta distancia que le sacó a su compañero Checo Pérez, no tanta a Max Verstappen, pero oye, sacarle 3 décimas a Verstappen en lluvia, telita marinera también. Y en carrera, pues oye, no pudo completar el sueño. Parece que tuvo esos problemas con el monoplaza que no os puedo confirmar, ni mucho menos. Pero yo creo que me quedo con buen sabor de boca con la actuación de Stroll. Pudo haber sido infinitamente mejor, pero si tuvo de verdad ese problema, se entiende un poco por qué, bueno, Sergio Pérez seguramente le habría ganado al final de la carrera, pero debería haber estado luchando con los Ferrari, por lo menos. Entonces,
Veremos en próximas carreras si Stroll va saliendo de estas últimas carreras no tan destacables y vemos un final de temporada digno para el piloto canadiense. En quinta posición tenemos a Carlos Sainz, que hizo un auténtico carrerón. Salía 15º, terminó quinto, ganó 10 posiciones. Lando Norris también hizo un carrerón, pero en menor medida, salía 14º y terminó octavo. La carrera de Sainz, ya desde la salida ganó muchísimas posiciones, cosa que no pudo hacer Lando Norris, y a partir de ahí estuvo marcando un ritmo brutal. Estuvo luchando varias vueltas con Ricciardo, que se le resistía mucho, y hasta que Ricciardo no cometió un error no le pudo adelantar, pero la verdad es que a partir de ahí marcó un ritmo tremendo que incluso pudo ser cuarto. Le podría haber adelantado a Leclerc, que con unos metros de más después de esa pasada de frenada, y quedó muy cerca del grupo de delante, incluso pudiendo luchar con el podio en las últimas vueltas. No pudo ser, con unas vueltas de más habríamos visto, pero parece que le faltan vueltas a Sainz en esta temporada. En Italia se quedó a 2 vueltas o 3 de ganar la carrera, incluso de adelantar a Pierre Gasly. En estas ocasiones también le ha faltado unas pequeñas vueltas para adelantar a los pilotos de delante. Pero la carrera de Sainz es espectacular. Me alegra mucho porque en esta temporada no se le está viendo tanto como en 2019, y carreras así yo creo que nos recuerdan a todos por qué Ferrari ha tomado la decisión de ficharle para la temporada que viene. Me parece que es un piloto que en esta temporada no ha estado brillando en exceso. McLaren sí que es cierto que en estas últimas carreras tampoco ha estado para tirar cohetes, y de ahí que destaquemos tanto la carrera tanto de Sainz como de Norris, porque han salvado al equipo de perder tantos puntos frente a Racing Point en esta ocasión, porque todo apuntaba a que saliendo 14º y 15º con los 2 Renault delante y con los 2 Racing Point saliendo primero y tercero, que la batalla por el Mundial ya se había terminado, que McLaren terminaría quinto, que en carrera no podrían hacer mucha cosa y que chimpún traca atrás se acabó la lucha. Pero al final, con la caída de Lance Stroll, la remontada de estos dos y el batacazo de Renault, que solamente sacó un punto de la carrera de ayer, le mantiene con opciones frente a Racing Point por la lucha por el tercer escalón del Mundial de Constructores. Así que carrerón de ambos, y la verdad es que deseo que McLaren tenga ese apretón final para que pueda luchar con el equipo Racing Point por la tercera posición en las últimas carreras que quedan. A partir de ahí, sexto tenemos a Max Verstappen. La carrera de Alex Albon, mira, la voy a destacar porque salía desde una posición digna, que era la cuarta posición, no hizo mala carrera, estuvo incluso luchando con los Racing Point en cierto punto de la prueba, pero a partir de ahí trompeó y tuvo errores también donde no estuvo muy fino, pero Verstappen tampoco estuvo muy fino. Precisamente en el vídeo de ¿qué estoy diciendo? De pilotos más sorprendentes de la temporada, decía que Leclerc debe terminar de pulir esos errores, como por ejemplo tuvo en Turquía, y debe convertirse en un Verstappen, que Verstappen a partir de su cuarta temporada ya es un Verstappen excelente, que casi no comete errores y tal. Y precisamente en Turquía vimos un error bastante incomprensible, de hecho, porque yo creo que Verstappen podría haber tenido la victoria en sus manos con un poco más de calma y de cautela, porque se intentó colar frente a Checo Pérez en un sitio que era imposible, interior de la curva 11. Además con la pista empapadísima, en condiciones muy mejorables en esas primeras vueltas de la carrera. Fue a tope, no pudo girar del todo y al final se fue por fuera, siguió a fondo, y de ahí que perdiese el control del monoplaza y que castigase sus neumáticos, que al final ha tenido que ir a 3 paradas. Carrera terrible para Max Verstappen, no tanto como la de Valtteri Bottas, por ejemplo, pero igual frente a Bottas y Stroll, yo creo que Max Verstappen completaría ese podio de la colleja de oro, que nunca lo especifico en el resumen, pero seguramente fue el tercer peor piloto de la carrera de ayer, porque al menos me decepcionó más. Saliendo segundo, la salida fue terrible ya, cometió ese error, 3 paradas, siguió trompeando, siguió saliéndose de la pista, todo el rato quejándose por la radio, y al final terminó sexto. Podría haber sacado mucho más Red Bull en esta carrera, pero como ya tienen esa segunda posición en el campeonato de constructores, pues tampoco creo que les importe mucho. Pero a mí sí, Verstappen no debe permitir estos errores en más carreras, porque se le está viendo realmente bien, genial en esta temporada, en 2019 también, y estos errores recuerdan al old Verstappen, al antiguo Verstappen alocado, y no queremos que vuelva. Y como el vídeo de hoy me está quedando muy largo, voy a terminarlo aquí, pero antes quiero hablar de Kevin Magnussen. No por nada en particular, sino porque quiero pedir disculpas, porque ayer con él en el resumen no estuve nada fino. Y es por lo siguiente, hay carreras y carreras. Hay carreras donde son muy aburridas y entonces te lo anotas todo enseguida y te acuerdas de absolutamente todo, pero hay carreras como la de Turquía, que hay
50.000 detalles y que pasan 50.000 cosas en cada vuelta que al final hay algunos pilotos que con ellos se te va el santo al cielo y te olvidas. Ayer di una descripción de la carrera de Magnussen que no era la acertada. Kevin Magnussen, me olvidé de él por completo. Me quedé como que estaban las últimas vueltas en última posición y ya está, y como Grosjean lo había hecho fatal, pues digo, pues Magnussen igual, y me olvidé por completo que hizo una gran salida, que estuvo rondando en el top 10 completamente, incluso antes de, después de hacer sus paradas en boxes, y tuvo ese problema en la parada del que me olvidé por completo. No le ajustaron bien un neumático, le tuvieron que empujar, salió 2 vueltas después doblado y al final incluso no abandonó la carrera por desistimiento prácticamente, y por tanto me olvidé de esa carrera de Magnussen, olvidé que se fastidió, que pudo tener opciones de llegar a los puntos de no ser por ese error en la parada, y por tanto pido disculpas porque la descripción de ayer no fue nada acertada en el resumen. Agradezco a la gente que me dio el toque en la zona de comentarios para que veáis que os leo absolutamente todos, incluso los comentarios que no tienen likes ni absolutamente nada. Yo me equivoco en muchas ocasiones y precisamente yo tengo este canal de YouTube y el canal de Twitch, absolutamente todo, para aprender de esos errores, al igual que por ejemplo para centrarme más en la edición. Ayer en el resumen del Gran Premio de Turquía ya no puse el circuito de Portimao de fondo, ya estuvo todo bien editado, y por tanto os agradezco estos toques que me dais porque me ayudáis a seguir aprendiendo, que es para lo que estamos aquí. No solo estoy aquí para vivir esto, que es mi trabajo, y para compartir la Fórmula 1 con vosotros, sino también para aprender como comunicador. Así que os agradezco el toque y lamento el problema que hubo ayer con el resumen. Y lo dicho, también me despido agradeciendo a todo el mundo porque el resumen del Gran Premio de Turquía fue un bombazo total, y está en tendencias de España y en tendencias de México, y no sé si está en otros países, así que os agradezco mucho el apoyo que siempre tiene este canal los días de Gran Premio. Y lo dicho, nos vemos con el blog de F1 dentro de 2 semanas en el Gran Premio de Bahrein. Llegan las últimas 3 carreras de esta temporada. Vamos a disfrutar bastante poco de ellas porque el Mundial ya está decidido, que ya estaba decidido desde la primera carrera, pero entre eso y saber que está terminando todo, es una sensación como no quiero que termine la Fórmula 1, que es lo único bueno que hay en 2020, pero lo dicho, es lo que hay, nos despediremos de esta temporada como toca y las disfrutaremos aquí en F1. Muchas gracias a todos por disfrutar, bueno, espero que disfrutéis de este blog, muchas gracias por ver este blog y por apoyarlo, y lo dicho, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.